Hola, buenas tardes para todas, ¿cómo están? ¿Cómo me les va el día de hoy? Hola, Ferman, buenas tardes, soy Janet. Hola Janet, ¿cómo vas? Bien, mijito, gracias a Dios. Bueno, a ver, ¿quiénes más están por aquí? María, hola. Entonces, tenemos por aquí a Adriana, Ana María, Ángela, Angélica, Blanca, Danitza, hola Danitza, Diana Carolina, Buenas Gabriel, tardes. Gabriel, Pero mamá está ocupada. tenemos también a la abogada Giraldo, a Janet, a Kelly, Marcela, María, a Glojoven, Natalie Juliana, Norma, Sandra y Vivian. Me alegra mucho verlas por aquí. Qué chévere que estén aquí en la sesión del día de hoy. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo ha estado esta semana? Hoy ya vamos a tener nuestra última sesión de este diplomado, que pues ya lo hemos trabajado por 7 semanas, donde hemos conocido distintos temas asociados pues a los procesos y las campañas electorales y al marketing político. Hoy vamos a trabajar el tema que es referente a la financiación de campañas políticas, un tema que es de alta relevancia para aquellas personas que se vayan a lanzar en este año en las elecciones territoriales o que vayan a asumir como gerentes de campaña, ¿sí? El rol de gerente de campaña es un rol muy importante que ya lo vamos a estar revisando ahorita, porque además asume unas responsabilidades, tiene una responsabilidad, digamos, en materia de representación legal, y pues es clave que todos estos temas, una persona que quiere hacer o que se le dé la oportunidad de ser gerente de campaña o candidata, pues los maneje muy bien, porque esto conlleva a responsabilidades inclusive de carácter de naturaleza penal. Entonces, es clave este tema del día de hoy. Entonces, vamos a desarrollar la sesión como en dos bloques. Un primer bloque donde vamos a abordar el componente pues temático que vamos a trabajar el día de hoy desde un enfoque pues teórico, y un segundo bloque que será alrededor de 1 hora, donde vamos a estar compartiendo con una invitada especial que está hoy aquí presente, que es Danitza Marentes, quien se desempeñó como gerente y jefe de campaña el año pasado en las elecciones al Congreso de la República, con un proceso muy bonito que hicieron aquí en Bogotá, su equipo, que hizo una candidata a la que estuvo asesorando y que nos va a contar su experiencia, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos previsto para el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o quieran trabajar algún tema previamente. ¿No hay inquietudes? ¿Todo ha sido claro hasta el momento? Bueno, otro anuncio importante es que yo creo que mañana o el lunes les voy a enviar por el grupo de WhatsApp y a sus correos electrónicos un link para que para que se registren las personas que se van a certificar el próximo fin de semana. Recordemos que el próximo sábado se van a entregar los certificados, y esos certificados se van a entregar en dos formatos. En un formato físico para quienes puedan participar presencialmente. El evento se va a hacer en el Consejo de Bogotá, y un formato digital para todas, en donde se les va a entregar a través de sus correos electrónicos al día siguiente a más tardar, ¿vale? Entonces, para que lo tengan allí presente, les voy a compartir un link este fin de semana o el lunes, donde ustedes van a poder registrarse para poder participar en el evento de certificación. Ese link, digamos, ese registro, solamente lo pueden hacer las personas que se vayan a certificar. Yo les voy a compartir el listado de las personas que se van a certificar, y podrán invitar a una persona máximo para que las acompañe. Esa persona que va a ir de invitada también la tienen que registrar, porque si no, no va a poder entrar al Consejo de Bogotá. ¿Listo? Y yo voy a estar recibiendo los registros más o menos hasta el día martes, y con esas personas es que vamos a tener el evento de certificación. Entonces, para que por favor lo tengan allí muy presente, ¿vale? No sé Ferman, si... una pregunta, ¿cuándo sería el evento presencial?
Es el sábado 11 de marzo, o sea, dentro de 8 días, entre Bueno, las 3 y las 5 de la tarde. Entonces es muy importante también que lleguen temprano, que lleguen puntuales, para que podamos arrancar con tiempo, porque el espacio nos lo han prestado pues por un tiempo limitado. Entonces, para que por favor lleguen ahí, por ahí faltando 10 minuticos para las 3 de la tarde, que ya a esa hora ya podrán ingresar. ¿Listo? De aquí, ¿quiénes tienen previsto asistir? yo, Ferman, Yo, confirmo yo. a mí me gustaría. Ok, Natalie, Angélica, bueno, ahí hay varias que manifestaron que María dice que también, Blanca, Marita, Yo también, hermano. súper bien, Maritza. Listo, ¿no? Pues allá nos vamos a ver, va a ser un evento muy bonito y pues vamos a lanzar también la segunda convocatoria de este diplomado de mujeres gobernantes porque yo creo que ha sido un éxito. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vale la pena hacer una segunda versión de este diplomado con más participantes? Sí, claro que sí, claro que sí. Ok. Sí. Listo. También importante que que todas, digamos, las comunicaciones que se han establecido ahí a través del grupo de WhatsApp son unas comunicaciones que se mantienen desde Admipaz y que están a mi cargo como director y representante legal de la corporación. Yo les voy a pedir que tengan mucha precaución si de pronto otras personas les escriben por interno para invitarlas a otras cosas o de pronto para hacer peticiones que no estén autorizadas por parte ni de la corporación ni de ningún tipo de proceso que esté aquí vinculado, porque pues es mejor que ustedes tengan la precaución de evitar riesgos para que no vayan de pronto a estar vinculadas en algún tema que no les vaya a gustar o que les estén mandando mensajes que no vayan que para ustedes no sean cómodos ni respetuosos. Si se les llega a presentar una situación de esas, por favor me avisan para retirar a las personas que estén haciendo eso del grupo, ¿listo? Entonces, para que todas tengan eso muy presente. Listo, entonces vamos a arrancar con nuestra sesión del día de hoy. Hoy vamos a trabajar el tema de financiación de campañas políticas que dentro del diseño de una estrategia de campaña y como todo en la vida, si nosotros vamos a emprender un proyecto, si nosotros vamos a estudiar, si vamos a crear una empresa, si vamos a darnos un gusto, a planear un viaje, cualquier cosa, el componente presupuestal es quizás el componente que le da vida a esa materialización de ese proyecto, de esa iniciativa o de eso que nosotros queramos lograr. Entonces, cuando nosotros estamos estructurando una campaña política, planificar los gastos, los ingresos y los gastos presupuestales es especialmente relevante, ¿sí? Porque eso nos va a permitir determinar qué tipo de instrumentos publicitarios vamos a hacer, qué tipo de actividades vamos a hacer, qué tipo de alianzas vamos a tener, y eso pues se va a determinar en función especialmente de ese presupuesto que es el que nos va a permitir pues lograr materializar eso desde un punto de vista físico, ¿sí? Si vamos a tener la capacidad de pagar una sede, si vamos a tener la capacidad de pagar un equipo que nos esté apoyando en todo lo que tiene que ver con las acciones en territorio o en el diseño de la agenda programática. Todo ese tipo de cosas implican unos gastos que para campañas pequeñas, no, digamos, campañas pequeñas me refiero a campañas que no cuentan con muchos recursos y que normalmente son campañas a juntas administradoras locales o que son campañas a consejos municipales en aquellos municipios de menor categoría, como municipios de cuarta, quinta, sexta categoría, seguramente no hay la capacidad financiera para invertir muchos recursos en esas campañas. Pero cuando son campañas grandes, especialmente las de cargos ejecutivos, como por ejemplo de alcaldesas o de gobernadoras, pues seguramente allí va a haber una mayor posibilidad de destinar un rubro presupuestal, porque por un lado hay más personas interesadas en hacer donaciones, en financiar ese tipo de proyectos, pero además también la ley
pues garantiza unos anticipos a las campañas políticas que para esos casos tienden a ser unos buenos recursos que la organización política a la cual esté vinculada los puede tramitar ante el Consejo Nacional Electoral y ya después de eso, desde el Fondo de Financiación Electoral, que nosotros estuvimos viendo ese tema aquí en este diplomado, y ya a partir de ahí se puede por lo menos tener un anticipo de la financiación que hace el Estado para destinar en el proceso electoral y ganar. En nuestro ordenamiento jurídico, todo lo que es referente a la financiación de campañas políticas lo podemos encontrar en en estas tres principales herramientas normativas, que por un lado es la Constitución Política en el artículo 109, que ahí nos habla sobre todo lo que tiene que ver con las organizaciones y la participación política. Luego tenemos la Ley 1475, que yo se las he recomendado muchísimo, es la Ley 1475 del año 2011, que nos habla sobre la organización y el funcionamiento de los partidos políticos, pero también sobre la financiación de las campañas, de los partidos y de las campañas políticas, especialmente en su capítulo 2. Entonces, recomendado. Yo quisiera preguntarles de aquí, de ustedes, ¿quiénes han leído esa ley, la 1475? Cuéntenme pues. A ver, Maritza, cuéntame, tú qué has visto así como por encimita, como una descripción general de lo que tú hayas visto. Bien, gracias, Ferman. Lo que leí de esta ley es que es un calendario, como un cronograma, una forma de planeación de todos los aspectos a nivel electoral. Entonces ahí aparece cuándo inscribirse, en los requisitos, las restricciones, y después de eso aparece también hasta qué tiempo uno puede registrarse si uno quiere lanzarse para alguna candidatura. Bueno, pues a ver, les cuento. La ley no establece como tal un cronograma. El cronograma lo tiene una resolución que saca normalmente la registraduría y el Consejo Nacional Electoral, donde establecen los tiempos para el proceso electoral que inicia un año antes. Y esos tiempos, a ese cronograma se le llama el calendario electoral. Ahorita yo les voy a mostrar algunos de esos instrumentos para que los tengan en cuenta, pero la ley es mucho más amplia, mucho más concreta respecto a temas muy puntuales. Doctora Hiraldo, cuénteme. Por lo cual, pues, lo que pues se basa esa ley es más que todo el funcionamiento de partidos y movimientos políticos en cuanto al proceso electoral. Se dictan también disposiciones relacionadas con escrutinios, censos electorales, los testigos electorales, entre varias cosas, mi doctor. Así es. Esa ley es una ley estatutaria. Recuerden ustedes que las leyes estatutarias son las leyes que regulan o reglamentan los derechos fundamentales y la participación política, el derecho a elegir y ser elegido es fundamental, ¿sí? Es un derecho de carácter fundamental y esa ley es una ley de naturaleza estatutaria, entonces para que lo tengamos allí presentes. Y como también les venía diciendo, pues todo lo que está dentro de esa ley se reglamenta en cada proceso electoral a través de circulares y de resoluciones que expide tanto la registraduría como el Consejo Nacional Electoral. Entonces, por ejemplo, para este año ya hay varias circulares que se han expedido por esas autoridades electorales y que están en la página web de la registraduría. Siempre que ustedes vayan a participar en un proceso electoral, ustedes tienen que estar pendientes, especialmente el calendario electoral tiende a salir un año antes del proceso electoral, es decir, que si este año las elecciones son en octubre, el calendario electoral salió desde septiembre desde septiembre o el mismo octubre del año pasado. Y en el año siguiente, en el mes de enero, tienden a salir no, Angélica, no hemos puesto el link de asistencia. Tienden a salir muchísimas resoluciones, salen cerca de 15 o 20 resoluciones, donde se van reglamentando distintos aspectos de ese proceso electoral, como por ejemplo el número de firmas que haya que recoger para las organizaciones, para los grupos significativos de ciudadanos, como por ejemplo los topes para las campañas en los diferentes niveles o entidades territoriales. También hay reglamentación, por ejemplo,
para el uso del espacio público y del espacio y de la propaganda electoral en medios de comunicación social, etcétera. Toda esa reglamentación sale en cada proceso electoral y eso se va actualizando porque los montos presupuestales van cambiando y también pues los requisitos y los tiempos van cambiando. Entonces siempre se les recomienda que lean descarguen desde la página de la registraduría esa normatividad electoral. ¿Listo? Ya ahorita vamos a mirar cómo accedemos a ella. Ahora, cuando nosotros estamos planificando el proceso electoral, la campaña, supongamos que, no sé, supongamos que Maritza se va a lanzar de candidata a edilesa aquí en Bogotá, en una localidad, supongamos que en Engativá. Cuando nosotros vamos a hacer esa planeación que vimos en algún momento, que era como qué temas voy a trabajar, qué tipo de procesos voy a liderar, cuáles van a ser mis propuestas, cuál va a ser mi equipo, también hay que pensar en qué tipo de actividades o de acciones se van a llevar, de tal manera que yo pueda decir más o menos cuánto me podría gastar. Eso significa estimar, por ejemplo, la cantidad de material publicitario que yo voy a tener, qué tipo de material y cuánto material publicitario yo voy a tener, porque pues si yo voy a sacar volantes o si yo voy a sacar cuadernos o si yo voy a hacer llaveritos o si yo voy a hacer cualquier tipo de instrumento, pues eso va a tener unos costos y también en función de esos costos pues se pueden calcular más o menos las cantidades que nosotros vamos a poder hacer. Esa financiación, a ese presupuesto que se elabora para los gastos de campaña, hay que, digamos, hacerle como una revisión en el sentido de que no vayan a superar los topes que establece la ley. Y esa ley, pues los tiene, que es la ley 1475, los establece de forma general, pero anualmente el Consejo Nacional y la Registraduría, las autoridades electorales, expiden las resoluciones donde dicen cuáles son los topes electorales. Para este año ya salieron las resoluciones de topes electorales, ahorita yo se las voy a mostrar y ustedes van a tener la posibilidad de acceder a ellas, no solamente desde la página de la Registraduría, sino también desde la biblioteca digital que estamos trabajando en este diplomado. Ahora, la ley, aparte de tener una restricción en términos de cuánta plata se puede gastar una campaña electoral, también tiene unas restricciones de dónde se puede sacar la plata para financiar esa campaña, ¿sí? No se puede tener plata de cualquier lado, ni cualquier persona puede aportar a la campaña en la cantidad de dinero que quiera. Para eso también hay unos topes y hay unas limitaciones. Las que están en la ley, en la ley 1475 son estas. Entonces, por ejemplo, ¿yo cómo puedo financiar mi campaña, mi proceso electoral? Lo primero es que yo puedo tener recursos propios de origen privado de los candidatos y partidos políticos. Es decir, si yo me dedico, Ferman se va a lanzar al consejo, y yo me dedico, no sé, a hacer cursos virtuales o a hacer asesorías a empresas, esos recursos que yo me gano, que hacen parte de mis ingresos y de mi patrimonio, o yo tengo unos ahorros, por ejemplo, o voy a sacar un crédito, esos recursos yo los puedo destinar para mi propia campaña. La ley me lo permite y no tengo ningún tipo de restricción. Aquí dice el segundo, que lo acabé de mencionar, créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, cónyuges, compañeros o compañeras permanentes o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Entonces, básicamente, las personas que hagan parte de mi núcleo familiar hasta el 4º grado de consanguinidad o los créditos que yo tramite, ¿sí? O que tramite mi familia o también las donaciones que haga mi familia o que yo mismo, digamos, mis propios aportes haga, son también recursos que me permite la normatividad colombiana destinar a la campaña electoral, ¿cierto? Aquí dice el tercero, que está a la derecha, dice las contribuciones, donaciones y créditos en dinero o en especie que realicen los particulares. Entonces aquí ya no hablamos de la familia o de los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, sino que aquí también hablamos de otras personas, un amigo, un conocido, un seguidor, un ciudadano, una ciudadana que me sigue y que siempre dice yo quiero aportarle
tanto dinero, o quizás hacer una donación en especie. Yo le quiero regalar la publicidad, o yo le quiero donar el alquiler de la sede. Todo ese tipo de cosas también se pueden hacer, pero esas también tienen unas restricciones. Ya ahorita las vamos a mirar. Como cuarto mecanismo, los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas. Esto significa ante los bancos, ante las corporaciones de financiación, cooperativas y todos estos, digamos, entidades u organizaciones que se dedican a prestar dinero. También yo podría tramitar un crédito para financiar mi campaña. La ley también establece que pues todos estos recursos se deben gestionar a través de una cuenta única, que ya ahorita les voy a comentar de qué se trata, pero todos esos recursos, si ustedes tramitan un crédito que se va a pagar, por ejemplo, con cargo a la reposición de votos, esos créditos deben entrar por la cuenta de campaña y deben también reportarse dentro del aplicativo de cuentas claras y todo eso, que ahorita les voy a explicar de qué se trata. ¿Listo? Voy a anotar acá lo que es esto para que no se me vaya a olvidar. Entonces, la reglamentación, lo de la cuenta y lo de cuentas claras, para que no se me vaya a olvidar, porque eso es un tema supremamente importante. Listo. Como quinta fuente de financiación tenemos los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y o cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento. Es decir, que si yo me voy a lanzar por un partido o movimiento político y en ese partido, no sé, se lanzó un libro sobre, no sé, sobre la participación política de las mujeres en Bogotá o en Mosquera o en Funza o en el Chocó, pues ese proceso, perdón, esos ingresos que se obtengan de esos eventos y que son originados por el partido político, pueden ser destinados también a la financiación de la campaña política. Y también tenemos la financiación estatal de acuerdo con las reglas previstas en la ley. Entonces, básicamente, todos los partidos políticos tienen derecho a una financiación estatal anual para su funcionamiento. Esto se le entrega solamente a las organizaciones políticas que obtienen personería jurídica de acuerdo a lo que tiene previsto la Constitución, que es que en las elecciones al Senado de la República superen el 3% de los votos válidos, es decir, el umbral, y también las organizaciones o movimientos políticos que a nivel territorial superen el cociente electoral, que pues ya ustedes saben que es el 50% el umbral, que es el 50% del cociente electoral. Entonces, esta es una fuente de financiación, pero también están los anticipos para los procesos electorales. ¿Qué son los anticipos? Los anticipos son un dinero que el Estado le entrega a los partidos y movimientos políticos, no se lo entrega directamente a los candidatos, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, sino que se le entrega a la organización política que está desarrollando el proceso, a partir de una proyección de cuántos votos podría sacar aproximadamente, ¿cierto? Entonces, como salen las resoluciones que establecen el valor de reposición por voto y aparece también la resolución que establece el tope máximo de gastos de campaña para ese proceso electoral, el partido o movimiento político puede pedir que se le adelante parte de esa plata que le reconoce el Estado como reposición de votos. Entonces, ahí no les adelantan el 100%, adelantan porque digamos, no es posible determinar exactamente el 100% de lo que va a ser esa reposición de votos, pero sí se pueden hacer unas proyecciones, decir, yo creo que voy a sacar, no sé, supongamos una candidatura a la alcaldía de Bogotá tiene que pasar del 1.000.000 de votos. Entonces, si la persona ve que está en un buen momento político, que las encuestas le están favoreciendo, es probable que esa persona vaya a tener más de 1.000.000 de votos. Entonces podrían, a través de la organización política o de la coalición que estén trabajando, hacer la solicitud al Consejo Nacional Electoral, al Fondo de Financiación Política, para que les haga un adelanto de esa financiación anticipada que establece y permite la ley. Y ahí podrían decir, listo, les adelantamos el 30%, que podrían ser, que de acuerdo a las proyecciones, usted
seguramente puede estar más o menos en este rango, entonces le adelantamos tanto dinero. Ahora, cuando son corporaciones públicas, también lo hace el partido, la petición la hace el partido y el Consejo Nacional le entrega al partido político ese dinero y el partido decide cómo distribuye entre los candidatos y candidatas esos dineros de los anticipos de campaña. Esa parte es muy difícil porque hay muchos candidatos que no y candidatas que no logran acceder a esa financiación estatal y eso se debe a que en muchas ocasiones, si son procesos nuevos, no hay la facilidad o las garantías para decir yo voy a sacarme 10.000 votos, un ejemplo, entonces a mí por favor adelántenme lo que corresponda a 2.000 o a 3.000 o a 5.000 votos, difícilmente porque el partido no va a tener cómo medir eso, a no ser que sea una persona que ya haya participado en varias elecciones y en esas elecciones pues siempre haya tenido un promedio similar de votación. Entonces, si ha tenido en promedio, no sé, 12.000 votos, seguramente el partido va a facilitarle la posibilidad de acceder a esa financiación estatal. ¿Listo? Dice aquí Angélica, la ley tipifica también la forma de presentar los ingresos presupuestales, los gastos de campaña y busca la transparencia y uso correcto de los recursos. Así es, Angélica. Hay una reglamentación especial que es asociada a todo lo que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas de las campañas políticas y para eso el Estado colombiano ha dispuesto un aplicativo, un sistema de información que se llama Cuentas Claras para hacer los reportes. También la página de la registraduría tiene unas cartillas para que ustedes puedan aprender a manejarlo. Hacen capacitaciones en los procesos electorales a los gerentes de campaña, especialmente y a los candidatos y candidatas. Y allí pues digamos que les dan las orientaciones generales de cómo se deben hacer esos reportes, porque eso tiene una implicación penal, administrativa, disciplinaria, inclusive pecuniaria. También hay sanciones que pueden ir hasta los 160, 180 millones de pesos aproximadamente. Entonces, gracias por el aporte, Angélica. Bueno, entonces, seguimos aquí. Dicen, las elecciones para corporaciones públicas tendrán derecho a financiación estatal cuando la lista obtenga el 50% o más del umbral determinado para la respectiva corporación. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que el umbral era el 50% del cociente electoral? Pues si una lista supera el 50% de ese cociente electoral, o sea, la mitad de la mitad, perdón, el 50% del umbral, que viene a ser la mitad del cociente electoral, pues podría acceder a financiación estatal. ¿Eso qué significa? Eso significa que no todas las campañas políticas que participen en un proceso electoral van a tener la garantía de recibir la reposición de votos. Hay unos mínimos. Para los cargos ejecutivos, como alcaldes, gobernadores o presidente, ese cargo, esa financiación exige que por lo menos haya un 4% o se obtenga un 4% de los votos válidos en ese proceso electoral. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en las elecciones presidenciales, por ejemplo, Ingrid Betancourt y otros candidatos, no recuerdo quién, desistieron faltando unos días para las elecciones porque, creo que para las elecciones o para la inscripción de las candidaturas, no recuerdo bien, creo que para la inscripción, y dijeron no, me lanzo y me sumo a este otro proceso porque sabían que de acuerdo a las encuestas que se estaban haciendo y demás, no iban a lograr ese 4% de los votos válidos y en ese caso no iban a obtener la reposición de los votos, por lo cual la plata que destinaran en esa campaña, pues no iba a tener una garantía en caso de que fueran préstamos para pagar, ¿sí? Le tocaría a la candidata o al candidato sacar de su propio bolsillo para responder por esas obligaciones. Entonces, ahí pasa, para esos cargos que son uninominales es el 4%, pero para corporaciones públicas es la mitad de la cifra del umbral. Entonces recuerden cómo se calcula el umbral. Luego dice que si se obtiene más de la mitad del umbral, pues se puede acceder a esa financiación estatal. Vean, ahí en la segunda dice lo del 4%. En las elecciones para gobernadores y alcaldes, cuando el candidato obtenga el 4% o más del total de votos válidos depositados en la respectiva elección. Y la financiación estatal de las campañas electorales incluirá los gastos realizados por los partidos y movimientos y o los candidatos. Entonces, también el Fondo de Financiación Política
hace reposición de votos al partido o al movimiento político o al grupo significativo de ciudadanos y a los candidatos. Entonces, eso es muy importante tenerlo allí en cuenta. Regálenme un segundito, por favor. Mikate, estoy en clase, ¿te puedo llamar ahorita? Sí, por supuesto. Dale, Mikate. Chao. Listo, que me estaba entrando una llamada. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar un poco sobre los anticipos. Los anticipos, dice acá, los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos podrán solicitar de forma justificada al Consejo Nacional Electoral hasta un 80% de anticipo de la financiación estatal de las consultas o de las campañas electorales en que participen. Ese 80%, digamos, es relativo, ¿no? No es que yo sé que a mí que yo puedo gastarme. Bueno. Como hay unos topes, entonces supongamos que el Partido Liberal se va a lanzar al Consejo de Bogotá, va a lanzar una lista de candidatos a la alcaldía de Bogotá, va a lanzar un candidato o una candidata a la alcaldía de Bogotá. Resulta que esa candidatura a la alcaldía de Bogotá tiene un tope, de acuerdo a la resolución que salió para este año, como de 5.000 millones de pesos. Entonces, como son campañas que posiblemente digamos, si el candidato o la candidata es fuerte, probablemente podría estar cumpliendo ese requisito del 4% de los votos, ¿cierto? Y seguramente podría gastarse el tope de los gastos de campaña. Entonces, ahí se hace la proyección de cuánto podría hacer y le devolvería hasta el 80%. Si va a gastar el máximo, entonces el 80% serían algo así como 4.000 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, seguramente el Fondo de Financiación Política le podría anticipar ese dinero. Pero si la campaña gasta todo ese dinero y no obtiene los votos suficientes para cubrir con la reposición ese gasto, tendría que devolverle al Estado ese dinero. Entonces también es un tema de mucha responsabilidad para los gerentes de campaña asumir y poder proyectar esas votaciones. ¿Listo? A ver, dice acá, límites de la financiación privada. Ojo acá con esto que es supremamente clave y que muchas personas pueden resultar en investigaciones o en algún tipo de proceso disciplinario o ante el Consejo Nacional Electoral por no cumplir esta reglamentación. Entonces, ¿cuáles son esas limitaciones a la financiación privada? Es decir, no a la que me da el Estado, sino a la que hacen otras personas, ya sean naturales o jurídicas, a mi campaña. Entonces, primera prohibición es superar los topes de campaña. Si la ley dice que yo me puedo gastar 100 pesos, yo no me puedo gastar 100.5 pesos, ni 100.1, ni 101, ni 102, ni 110, ni 120, ni 200. Solo me puedo gastar 100 pesos. Si yo me llego a pasar, estoy cometiendo un delito electoral, pero además voy a ser, soy susceptible de multas y sanciones que puede generar el Consejo Nacional Electoral, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. También dice aquí que las contribuciones o donaciones superiores al 10% del tope. Entonces, si ustedes leen la ley 1475, en la ley 1475 dice que un particular, una persona de derecho privado, no puede aportarle a una campaña más del 10% del tope de campaña. Entonces, si yo me puedo gastar 100 pesos como candidato al consejo y yo voy a hacer como un recaudo a través de donaciones y una persona me dice yo le quiero donar 20 pesos, no lo puede hacer porque está prohibido por la ley. Esa persona solo me podría donar máximo el 10%, que en este caso serían 10 pesos, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, cuando ustedes se vayan a lanzar como alcaldesas o como concejalas o como diputadas o edilesas, ustedes van a consultar en la resolución de topes de campaña cuál es el tope que a ustedes les aplica. Si es a corporaciones públicas, ese tope aparece para la lista completa. Entonces, si dice que, por ejemplo, la lista se puede gastar 1.000 millones de pesos y son 11 candidatas, un ejemplo, ustedes dividen esos 1.000 millones de pesos entre el número de candidaturas que hay ahí en esa lista, ¿cierto? Entonces, y ese número, ese resultado, ese cociente, es el que es el tope de campaña para su
proceso electoral individual, ¿sí? Entonces, ojo ahí con eso porque cuando son corporaciones públicas, el tope aparece por lista. Eso no significa que cada candidato pueda gastar todo ese dinero, sino que hay que dividir ese tope entre el número de candidatas que haya allí. Entonces voy a poner el ejemplo. Para las elecciones de este año, supongamos que se pueden gastar para el Consejo de Bogotá 20.000 millones de pesos por lista. Como en Bogotá hay 45 curules y lo más probable es que cada lista postule a 45 candidatas o candidatos, entonces se cogen esos 20.000 o 21.000 millones de pesos y se divide entre 45. Ese resultado, o cociente, es el que sería el tope de cada una de esas campañas, ¿sí? Lo mismo para ediles o edilesas, eso para que lo tengan allí en cuenta. Dice aquí, Angélica, una pregunta, o sea, en la campaña de Ingrid, ¿ella tuvo que devolver el dinero? ¿Sí? Creo que ella no alcanzó a hacer solicitud de anticipos de campaña, pero si ella hizo peticiones de anticipos de campaña al no haber participado, pues naturalmente tendría que haber devuelto ese dinero. También recordemos que, por ejemplo, a ella por una demanda que tuvo, ella le devolvieron la personería jurídica a su partido político, ¿cierto? Y esa personería jurídica le permite acceder a financiación estatal cada año. También le permite entregar avales en los procesos electorales sin recoger firmas. La personería jurídica es un reconocimiento a la organización política que le abre muchas posibilidades para la participación política. Por eso, cuando una persona no se quiere postular por una lista, por un partido o un movimiento político, tiene la opción de inscribir un comité promotor para un grupo significativo de ciudadanos que pueda inscribir esas candidaturas a través de firmas, pero eso es un proceso un poco más difícil, de más largo aliento, donde se necesita mucho apoyo por parte de las personas que estén allí. También dice Angélica, ahí es muy importante para el tope el desconocimiento de la ley no te exonera de la sanción. Así es, Angélica. Si ustedes se postulan y ustedes incumplen con cualquiera de estas reglas, van a tener sanciones que inclusive pueden generar inhabilidades y no les van a permitir y pues obviamente les va a dificultar poder participar en otros procesos electorales, así hayan ganado o así hayan perdido. Entonces eso es clave que lo tengan allí presente. Excepciones. Cuando no hay una limitación a ese límite, por ejemplo, del 10%. Entonces, cuando son recursos propios, o sea, si yo voy a destinar de mi propio dinero a mi campaña, yo puedo destinar hasta el 100%. Ustedes sí se acuerdan que, por ejemplo, Rodolfo Hernández decía, yo mismo me voy a pagar mi campaña y yo no voy a pedir donaciones porque él tenía el dinero, pues así puede hacerlo cuando la persona tiene la capacidad económica de financiar ese proceso. O digamos, si la campaña al Consejo tiene un tope para este año, las campañas al Consejo de Bogotá quedaron más o menos con un tope de 594 millones de pesos, me parece. Entonces, si yo digo, Ferman, yo tengo 100 millones de pesos ahorrados que equivalen como al 20%, no hay problema. Como yo soy el candidato y yo tengo mis propios recursos que los voy a destinar a ese proceso electoral, podría destinar ese dinero. Lo que no puedo hacer es superar el tope, ¿sí? No, eso sí no lo puedo hacer, pero no tengo la restricción de que sea el 10%. Del cónyuge, si mi esposa o mi pareja quiere apoyarme en la financiación de mi campaña política, pues podría hacerlo también sin limitación de ese 10%. Parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Entonces, si por ejemplo, ¿quiénes son parientes hasta el 4º grado de consanguinidad? Los padres y los hijos son 1er grado de consanguinidad. Los tíos y tías y abuelos y abuelas son 2º grado de consanguinidad. Los nietos también son 2º grado de consanguinidad. El 3er grado de consanguinidad vienen siendo los primos, o sea, los hijos de mis tíos o tías. Ahí esos son 3er grado de consanguinidad. Y 4º grado de consanguinidad serían los hijos de esos primos, por ejemplo, ¿cierto? Esos serían como 4º grado de consanguinidad. Entonces, esas personas podrían ayudar a cofinanciar la campaña política sin la limitación del 10%. Y los créditos de cualquier origen. Entonces, si yo voy a tramitar un crédito, por ejemplo, yo le voy a pedir prestado al banco X 200 millones de pesos para mi campaña,
pues ese proceso electoral esa financiación, ese crédito, no tendría esa restricción del 10%. ¿Sí? Listo. Gastos de campaña. Entonces, los gastos de campaña tienen la limitación del tope, que eso es fijado pues, por el Consejo Nacional Electoral, y eso, por ejemplo, para las elecciones de este año ya salieron las circulares desde el mes de enero. Se expide en el mes de enero del respectivo año electoral y el monto máximo se fija por candidato uninominal o lista de candidatos, que fue lo que les acabé de mencionar hace un momentico. ¿Cuáles son los criterios que utiliza el Estado colombiano para determinar cuáles son los topes de campaña? Básicamente son 3 criterios. Uno, lo que podrían ser los costos reales de campaña. Entonces ellos hacen unos estudios técnicos donde determinan más o menos cuánto podría costar la campaña, analizan los procesos anteriores, calculan también, por ejemplo, la inflación, la variación en el índice de precios al consumidor y todo eso, y hacen el estimativo. También el censo electoral, es decir, cuánto se puede gastar una persona y cuánto le puede gastar, pero también cuántos votos podría obtener teniendo en cuenta el censo electoral. Entonces hacen unos cálculos allí y ahí van estableciendo los topes. Entonces los topes son distintos, por ejemplo, para una alcaldía de un municipio de más de 5 millones, de más de 4 millones, de más de 3. Para todos los municipios con diferentes rangos de población hay un tope de campaña distinto. Y la apropiación presupuestal, que es relacionada con los recursos que tiene a disposición el Estado para ese proceso electoral. Entonces, el Estado, cuando fija su presupuesto general de la nación y hace la distribución entre los distintos ramas y órganos del poder, le entrega a las autoridades electorales unos rubros que están estimados para ayudar a financiar ese proceso electoral, ¿vale? La administración de recursos. Ojo acá, que aquí entra lo de los gerentes de campaña. Dice acá, los recursos de las campañas electorales cuyo monto máximo de gastos sea superior a 200 salarios mínimos legales mensuales originados en fuentes de financiación privada serán administrados por los gerentes de campaña designados por los candidatos a los cargos uninominales y a las corporaciones públicas cuando se trate de listas con voto preferente. En los casos de listas cerradas, el gerente será designado de común acuerdo por los candidatos o en su defecto por el partido, movimiento o comité promotor del grupo significativo de ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? La ley dice que se debe tener gerente de campaña y que esos gerentes de campaña administrarán esos recursos cuando las campañas tengan un monto máximo de gastos superior a 200 salarios mínimos. Básicamente, aquí lo que dice la ley es que si el tope de campaña que puede tener la candidatura, así usted no se vaya a gastar 200 salarios mínimos, pero su candidatura puede tener hasta 200 salarios mínimos como tope, usted tendría que designar un gerente de campaña, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona en Bogotá, yo estoy poniendo los ejemplos en Bogotá, pero pues puede ser con cualquier parte del país. Si ustedes se van a lanzar, supongamos, a Dilesa en Bosa, y el tope de campaña es como de 250 millones de pesos, un ejemplo, el tope, pero usted se va a gastar solo 5 millones de pesos porque no tiene más, no importa, así se gaste solo 5, tiene que nombrar un gerente de campaña, ¿vale? Porque el tope, o sea, lo que le permite a la ley en ese proceso electoral, da por encima de los 200 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto muy importante que lo deben tener en cuenta. Cada candidato o candidata decide quién va a ser su gerente de campaña. Ahora, si la lista es cerrada, lo pueden nombrar un gerente de campaña en común acuerdo entre los candidatos de la lista o el partido podría también decir el gerente de campaña sería esta persona. Aspectos a tener en cuenta. Entonces, las campañas deben tener unos parámetros mínimos para funcionar. Entonces, por un lado, el tema de la gerencia de campaña, eso es clave. Lo mejor que pueden hacer ustedes es siempre tener una persona de confianza y que sepa de todo este tema contable. Normalmente, el gerente de campaña puede ser
un administrador o un abogado o un contador o una contadora, ¿sí? Eso, digamos, un profesional en esas áreas podría desempeñar un buen rol, pero no necesariamente en esas áreas. Puede ser una persona profesional en otros asuntos, pero si la persona es responsable y sabe manejar financieramente recursos, pues recursos financieros, pues seguramente podría ejercer ese rol. La cuenta bancaria única. Cuando ustedes inscriben la candidatura, lo primero que deben hacer es ir a un banco o a una entidad financiera a hacer la apertura de la cuenta única de campaña política. Todos los bancos, todas las entidades financieras tienen la obligación legal de permitir la apertura de esas cuentas, pero les digo por conocimiento que hay bancos que son más exigentes y tienen requisitos más difíciles para abrir su cuenta de campaña. Hay otras entidades financieras que son mucho más flexibles, ¿sí? De pronto no piden tantos requisitos, pero también tienen mayores limitaciones, como por ejemplo que no se pueda administrar por un portal virtual el dinero o que toque solo por cheques. Digamos, hay distintos como ventajas y desventajas entre las distintas entidades financieras, pero lo primero que ustedes deben hacer es buscar dónde abren esa cuenta bancaria única. Ahora, todos los recursos que entren a su campaña deben entrar por esa cuenta. No pueden ser como que aquí me donaron 1.000.000 de pesos y yo me lo gasté y lo reporté sin que pasara ese 1.000.000 de pesos por la cuenta. Se estaría infringiendo con la reglamentación electoral. Y eso es supremamente clave que ustedes lo tengan en cuenta. Todos los gastos de campaña deben tener factura y deben ser, y al tener factura, pues naturalmente deben ser gestionados con empresas que estén legalmente constituidas, ¿sí? Que tengan registro único tributario. Siempre que ustedes hagan un gasto de campaña, en ese gasto de campaña ustedes le deben pedir al proveedor, si es por ejemplo el de publicidad, que le emita la factura, pero además que le dé la copia del registro único tributario. ¿Listo? Eso para que se eviten problemas y cuando ustedes hagan sus informes de rendición de cuentas, pues tengan todos los papeles al día. Se pueden tener subcuentas para la descentralización de la campaña. Entonces, supongamos que el gerente está a cargo de las finanzas de la campaña, pero hay coordinadores que tienen a su cargo distintos temas. Por ejemplo, hay un coordinador logístico, hay otro coordinador, digamos, una persona que se encarga de todo lo que es de redes sociales. Entonces, el gerente lo que podría hacer es crear unas subcuentas para que esas personas puedan manejar los recursos a través de una distribución presupuestal que se haga en esas cuentas, ¿sí? Pero pues digamos que también se requeriría de un mayor nivel de experticia para el tema de ¿qué? Para el tema del manejo de la campaña. El CNE reglamenta los procedimientos de rendición de cuentas. Entonces, en la normatividad electoral ustedes encuentran unas circulares o resoluciones donde ustedes van a encontrar la reglamentación de esas cuentas de campaña. Toda campaña debe tener un reporte en el aplicativo Cuentas Claras. ¿Listo? Ahorita vamos a mirar cómo se ingresa allá. Dice acá Andrea Camargo, ¿esa cuenta es personal o queda a nombre de la campaña? Queda a nombre del candidato y del gerente de campaña. Yo no he abierto nunca, yo nunca me he lanzado, pero algún día lo haré muy pronto, entonces seguramente ahí voy a saber bien cómo es el tema, pero la cuenta creo que queda asociada a la al candidato o a la candidata que se está postulando en ese momento, ¿sí? Listo. Bien, régimen sancionatorio. ¿Qué tipo de sanciones podemos tener si no cumplimos con esta normatividad? Entonces, dice aquí, la violación de los límites al monto de los gastos de campañas electorales se sancionará con la pérdida del cargo. Ojo, ojo con esto. Si a usted la eligen concejala en un municipio determinado y resulta que las autoridades electorales logran comprobar que usted superó los topes de campaña, usted puede perder el cargo para el cual fue elegida. ¿Se han escuchado las polémicas por las cuentas de la campaña presidencial del actual presidente? Pues más o menos por ahí es el tema. En el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas, se seguirá el procedimiento de pérdida de investidura definido en la Constitución y la ley.
2. En el caso de alcaldes y gobernadores, la pérdida del cargo será decidida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo de acuerdo con el procedimiento para declarar la nulidad de la elección. En este caso, el término de caducidad se contará a partir de la ejecutoria del acto administrativo por medio del cual el Consejo Nacional Electoral determinó la violación de los límites al monto de gastos. Y tercero, una vez establecida la violación de los límites al monto de gastos, el Consejo Nacional Electoral presentará ante la autoridad competente la correspondiente solicitud de pérdida del cargo. Entonces, esto es un tema serio que no solo tiene una responsabilidad, digamos, pecuniaria y disciplinaria y penal, sino que además puede incurrir también en una sanción de carácter político en la que uno puede perder el cargo para el cual fue elegido o elegida. Financiación prohibida. ¿Qué no me permite la ley, la legislación y la constitución política colombiana que acceda como fuentes de financiación a mi campaña? Ojo con esto, que esto es muy, muy importante. La financiación de fuentes extranjeras. Si un ciudadano extranjero o una persona o una empresa o persona jurídica extranjera quiere hacerme una donación de campaña, está estrictamente prohibido por el ordenamiento jurídico colombiano que esos recursos puedan ingresar a la campaña. No se pueden aceptar. Segundo, las que se deriven de actividades ilícitas, es decir, todo lo que esté en el marco de actividades ilícitas como estupefacientes y todas esas cosas, no se puede permitir que accedan ese tipo de recursos. Que tengan por objeto financiar fines antidemocráticos o atentatorios del orden público, pues todo lo que tiene que ver pues como con seguridad y todo eso, tampoco. Atentados, nada de eso. De personas titulares del derecho real, personal, aparente o presunto de dominio respecto de bienes sobre los cuales se hubiera iniciado un proceso de extinción de dominio. Entonces, aquí es clave, pues, esto comprobarlo. Por ejemplo, si a ustedes les llega una persona y les dice, yo les quiero donar 100 pesos, y ustedes no conocen a esa persona, pues difícilmente van a poder saber si esa persona es propietaria de un bien que tenga un proceso de extinción de dominio. Pero para eso hay que diseñar como un protocolo de seguimiento de cómo se van a aceptar esas donaciones. Si ustedes van a aceptar una donación, deben tener muchísimo cuidado de cómo van a verificar que esas personas no incurran en una de estas prohibiciones de financiación. Y para eso hay unos protocolos y hay unos sistemas de información, la lista Clinton, SARLAF, todo eso, inclusive los bancos tienen unos procedimientos. Entonces ahí es clave que la persona que sea gerente de campaña tenga esa capacidad de verificar la información al momento de hacer la aceptación de la donación. Pero también pueden hacer formatos de declaraciones juramentadas donde la persona declara bajo la gravedad de juramento que no incurre en ninguna de estas causales. Y las contribuciones anónimas. Si una persona dice yo le quiero donar, pero yo lo quiero hacer como anónimo, que nadie sepa que fui yo, eso también está prohibido. Todas las personas deben aparecer en los informes de rendición de cuentas como donantes, tienen que aparecer con nombre, cédula, contacto y cuánta plata donó. ¿Listo? Otras prohibiciones. Personas condenadas por financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad. Ojo con eso, todo eso es código penal. Entonces, si una persona está condenada por delitos contra la administración pública, como peculado, cohecho, concusión, todos esos, no puede donar. Si una persona tiene una sanción por un delito contra los mecanismos de participación democrática, también. Entonces, yo a ustedes les pasé unas cartillas sobre qué tipo de delitos son los que se configuran ahí. De personas que desempeñan funciones públicas. Un servidor público no puede hacer donaciones de campaña. Ojo con eso. Entonces, si mi amiga es, no sé, es directora en la entidad X, no me puede hacer donaciones de campaña, está estrictamente prohibido. De personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un 50% de contratos o subsidios estatales. Entonces, si una persona es contratista del Estado y esa persona
ha recibido la mayor, digamos, más de la mitad de los recursos de esos contratos de prestación de servicios, pues no podría financiar tampoco. De personas que administran recursos públicos o parafiscales. Las personas que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar tampoco pueden hacer donaciones a las campañas políticas. Excepción. Se exceptúa la prohibición de financiación de los miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, con destino a la financiación de su funcionamiento y a las campañas electorales en las que participen, de acuerdo con los límites de financiación privada previstos en el artículo 25 de la presente ley. Entonces, el 10%. Pero, por ejemplo, una concejal o una congresista, una diputada, pues sí podría hacer donaciones a la campaña, digamos, a través del partido político, ¿vale? Y listo, eso sería básicamente el tema del día de hoy. Les voy a mostrar, les voy a compartir un poquito pantalla y ya pasamos a hablar con Danitza, que nos va a contar un poco sobre sus experiencias. ¿Qué les pareció el tema? Cuéntenme qué les pareció el tema. Genial. A ver, ¿quién está? A ver, ¿quién dijo que genial? ¿Angélica? Sí, señora Angélica. Ah, hola Angélica. Mira, tú que te vas a lanzar, ahí les di herramientas para que Sí, comiencen. muchas gracias. Está genial, sí, señor. Muy Listo. importante tener para evitar los dolores de cabeza. Así es. Me dicen por favor cuando ya estén viendo. Hola Jessica. Sí, tú también te vas a lanzar. Importante. María también creo que quiere postularse este año. Sandra Liliana, muy clave para tener en cuenta. Súper genial, es muy enriquecedor. Saber mucho sobre los recursos económicos, excelente. Ajá. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito que es que... Aquí estoy tratando de... ¡Ay! Madre, se me cerró. Regálame un segundito. A mí me gustaría como eso, recalcar que a veces uno piensa que es, ay, lo romantiza de alguna manera, ¿no? Me lancé y chao te vi, y resulta que esa parte administrativa, como también en la parte privada, las empresas, un 80% es administrativo, y es algo que uno suele obviar, entonces de allí creo que la importancia de todo lo que nos estás diciendo. Pero a mí me quedó allí una pregunta, y es si, por ejemplo, la facturación que uno tiene que hacer va a nombre de, o sea, si esta campaña empieza a hacer eso como una especie de órgano que empieza a funcionar financieramente. ¿Cómo así? Es decir, si yo facturo la compra de camisetas, ¿de qué vas a ver? ¿A nombre de quién queda esa factura? ¿A nombre de mí? Si yo, Andrea, me voy a lanzar a... Si tú te vas a lanzar, pues queda a nombre tuyo como candidata. Exacto, pero entonces La no persona, es la persona jurídica o el nombre o del gerente de campaña, que es el representante legal de la campaña. ¿Sí? O sea, puede quedar a nombre de la campaña política con el número de cédula de la candidata a esa. O sea, el número, digamos, la persona jurídica que en este caso se configura para el tema de la campaña política es la candidata. ¿Sí? Si tú te lanzas y tú mandas a hacer unas camisetas, la factura tiene que salir a nombre tuyo. ¿Listo? de acuerdo, tienes varias manitos por ahí. Ya voy a dar la palabra. Bueno, demos la palabra primero antes de pasar aquí a lo de esto. Entonces voy a ir llamando aquí de acuerdo a lo que tienen aquí las patitas. Jimena Castro, tienes la palabra. Gracias, Berman. Buenas tardes para todos y todas. Te quería preguntar, porque el tema está denso, entonces a ver si nos puedes mostrar, por favor, cómo se maneja la página de cuentas claras. Por favor. Gracias. Vamos a mirar, yo les voy a mostrar la página y de pronto les voy a compartir algunas cartillas, pero no puedo acceder en ese momento porque no tengo usuario, no, en este momento no soy candidato ni tampoco soy gerente de campaña, no estamos en este momento no estamos en tiempos electorales, pero les voy a mostrar cómo se llega allá para que ustedes puedan conocer el tema, ¿vale? Ah, ok, no, pensé que de pronto había como un simulacro o algo así, ¿sí? Hay Sí me hago entender que a veces hay lugares.
donde se permite hacer ese tipo de cosas. Entonces no sabía. Sí, Jimena. De hecho, creo que en el SENA hay un curso sobre ese tema, pero hay cartillas y hay como varias herramientas que yo les voy a incluir en la biblioteca digital para que ustedes la puedan consultar, ¿vale? Vale, gracias. Listo. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? A ver. Listo, ya. Giraldo Escudero, tiene la palabra. Mi doctor, una recomendación. Tratar de que no compren facturas de papelería. O sea, y tratar que no dejen a lo último, cuando lleguen a las cuentas claras, no comiencen a correr a buscar rápido un talonario de papelería cualquiera. Todo lo que compren ustedes, así sea un lápiz, un esfero, una cartilla, una hoja, un blog, todo que sea en una papelería donde tenga todo sello y todo, que la factura salga con nombre de la papelería o la entidad que ustedes vayan a comprar, que tengan NIT, que tenga todo registrado, porque cuando ustedes vayan a llenar eso de Cuentas Claras es muy celoso con eso. Y si no hacen eso, se le va a entorpecer todo. Y si perdieron más la campaña, entonces van a tener la cabeza en otro lado, pensando que invirtieron y que les están pidiendo también cuentas claras lo más pronto posible, porque ellos comienzan a exigir un tiempo límite para que hagan eso. Segundo, que tengan en cuenta que si ustedes son un equipo de trabajo, recuerden que si, digamos, para la parte que son los que van a ser alcaldesa y tienen un equipo de trabajo con los concejales, todos los concejales tengan organizadas sus carpetas y cuando vayan a presentar cuentas claras, lo trabajen en equipo. Y tercero, también es importante que la persona que vaya a manejarles las cuentas a ustedes, por favor, sea una persona con conocimientos de contabilidad o que sepa manejar la plata para así mismo entregarle cuentas a ustedes, porque vienen a dar donaciones o vienen a entregar un concejal, les mandó para unas camisetas o los invirtió para unos folletos y esta persona la invirtió para otra cosa con autorización de cada uno de ustedes, pero ustedes dijeron, no, es que invertimos para unos regalos para unos niños en un barrio, pero el otro porcentaje lo cogimos para dar café ese día, pero no lo invirtieron sino de diferente forma, pero entonces no lo estipularon en un cuaderno de contabilidad. Entonces, la persona que les colabore eso, es importante que ustedes tengan alguien que maneje y que conozca porque ustedes van a estar muy ocupadas en reuniones corriendo aquí y cuando lleguen a sentarse a tomar cuentas, eso va a ser un borolo. Entonces es importante tener eso en cuenta. Digamos, en la campaña mía, quien manejó cercana, el gerente de campaña fue mi esposo, pero mi esposo conoce de contabilidad y me organizó todo. Pero cuando se llega, no se puede llegar con papelería de factura, no, saquemos una factura cualquiera, eso es prohibido y eso lo investiga y el partido se le viene encima a uno. Entonces es importante tener en cuenta eso. Una pregunta, ¿tú te lanzaste de candidata a la alcaldía, fue? ¿En qué municipio? Sí, en Biota, Cundinamarca, doctor Fernando. ¿Y este año te vas a lanzar? No, señor. Creo que quedé con mala experiencia y no creo. Yo creo que he asesorado varias campañas a honorables concejales y también a diputados y de esa experiencia pues he podido colaborarle a varios y hemos hecho buenas campañas políticas. Ah, bueno. ¿Y tú vas a participar en el evento de certificación presencialmente? Si me invitan, claro que sí. Ah, bueno, listo. Bueno, gracias, Giraldo. Se me olvida tu nombre. Ángela Giraldo, mi doctor, para servirles. Listo, gracias. Le damos la palabra a Jessica Santamaría. Sí, Ferman. No, mi pregunta va básicamente en cuestión de
cuando, pues, no sé, entidades o personas hacen donaciones a la campaña, donaciones en el sentido físico, o sea, por ejemplo, no sé, que donaron camisetas, que en especie, exacto. Eso es, o sea, ¿eso cómo se reporta? Es mi pregunta, o cómo es el proceso. Hay un procedimiento que pues en el marco del proceso electoral de este año seguramente vamos a estar trabajando, pero para, digamos, para conocimiento general, eso hay que reportarlo, a pesar de que son en especie, hay que cuantificar cuál es su valor y eso también se reporta, ¿sí? Las donaciones en especie también hay que donarlas, perdón, hay que reportarlas y hay que estimar su valor económico para que sean incluidas dentro de los reportes de campaña. Por ejemplo, hace poco yo escuché una polémica porque, con el tema de la campaña presidencial, porque resulta que la campaña tenía unas sedes en algunas regiones del país y no reportaron gastos de sedes de campaña. Y decían que era que se las habían donado, pero lo que estaba diciendo el Consejo Nacional Electoral, no, perdón, una firma que está haciendo esa investigación, es que eso, a pesar de que eran donaciones, también había que reportarlas porque pues eso también era un aporte que estaba teniendo la campaña. Y con el ánimo de tener transparencia, pues lo que el Estado exige es que eso se informe. Entonces, ahí tú debes como cuantificar cuáles son esas donaciones, a cuánto equivalen presupuestalmente hablando, y se reportan, ¿vale? Y doctor Fernández, perdón, interrumpo, aprovecho ahí ese comentario. Traten de no recibir candidatas la plata en la mano. Nunca hagan eso por la parte penal. Eso tiene no me acuerdo el artículo ahorita, pero no lo hagan. Siempre, si viene alguien y se les acerca y dice, ay, mira, candidata, le voy a donar 100.000 pesos, 500 o esto, tenga, y no lo reciba, diga gracias. Por favor, ahí hay una cuenta o acérquese al director de campaña o directora de campaña y por favor me las consignan en tal cosa. Nunca reciban plata, por favor. Sí, eso, entonces varias cosas. Lo que decía Ángela ahorita respecto de la factura, hoy en día todas las empresas están obligadas a expedir factura electrónica. La factura física, eso ya no se usa en Colombia, ¿sí? Inclusive desde Admipaz nosotros no podemos expedir una factura física, sino que nosotros expedimos factura electrónica. Entonces, cuando ustedes hagan las compras, siempre deben exigir esa factura electrónica porque si no, pues podrían tener dificultades, ¿vale? Entonces, el Consejo Nacional Electoral no les aceptaría ni recibos de caja ni nada de eso. Siempre factura. Ahora, en temas de transporte, si hay digamos, los contadores son los profesionales que saben cómo se gestionan ese tipo de gastos para poder reportar, por ejemplo, si se hicieron gastos de temas de transporte, de combustible y todo eso. Eso también ahí tiene como su forma de reportar. Vamos a darle la palabra a Maritza. Sí, Ferman, tengo dos preguntas. ¿Cuántas personas integran ese tema de la campaña? ¿Y qué pasa después si la candidata no resulta, o sea, hasta qué punto prescribe ese grupo que acompaña a la candidata? El equipo de campaña puede ser de todas las personas que la candidatura logre, digamos, vincular a su proceso. Si son voluntarios, pues, digamos, pueden haber 50, 100, 1, 2, 3, ¿sí? O sea, eso ahí no hay como un parámetro para tener personal, no. Ahora, si tú estás pagando un equipo, pues también depende mucho de cuál es tu capacidad presupuestal para pagar, por ejemplo, asesores, para pagar el gerente, el contador o la contadora o la gerente. Eso, digamos, depende mucho. Aquí el tema es presupuestal, deben estar en función de ese rubro presupuestal y ahí a partir de eso determinar cómo es que van a funcionar. Normalmente a corporaciones públicas la mayoría del equipo es un equipo que apoya voluntariamente. Ese apoyo sí no se reporta como un gasto de campaña, pero las campañas a alcaldes, por ejemplo, o a gobernaciones o a presidencia,
Esas campañas, por lo grandes y lo complejas, normalmente sí disponen de unos recursos para personal y pagan profesionales, gente experta en algunos temas, pues para que puedan ayudar de forma exclusiva, de tiempo exclusivo y completo a la campaña política. Entonces ese es como el tema. Adriana, tienes la palabra, le damos la palabra a Adriana y cerramos esta ronda de intervenciones porque tengo que mostrarles dos cositas rápidamente y para poder hablar con Danitza que hoy nos quiere compartir su experiencia del proceso electoral del año pasado. Entonces, Adriana, tienes la palabra. Gracias, buena tarde. Quiero saber, no me quedó claro, los gastos que se incurran en una campaña para consultas, ¿también debe ir en ese reporte financiero final o esa parte no? No, sí hay que hacer reporte, pero no es en el reporte de la campaña electoral. Son dos momentos distintos y si ustedes revisan, ya les voy a mostrar, hay una reglamentación específica para las consultas. ¿Listo? Entonces ya vamos a mirar eso y es importante que ustedes estén leyendo toda la normatividad en el proceso electoral que quieran participar. Si ganas la consulta y pasas allá como candidata, entonces ahí ya es otro proceso, ¿vale? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a avanzar aquí un poquito rápido. Esta es la página de la registraduría, cambió su formato, pero ustedes pueden ingresar poniendo registraduría en el navegador y acá hay como tres ítems que son como los globales. Entonces, por un lado están los servicios institucionales, que es todo lo que ofrece la registraduría. Aquí hay otro que se llaman servicios a la ciudadanía y acá hay otro que se llama el CEDAE, que es el Centro de Datos Abiertos Electorales, donde hay bases de datos sobre elecciones anteriores. Ahí ustedes pueden descargar bases de datos. Institucional. Entonces voy a meter aquí, vamos a explorar un poquito y para que vayamos mirando cómo es todo esto. Aquí en esta parte, miren, capacitación electoral. Si ustedes van aquí arribita a la derecha, donde dice menú, ¿ustedes están viendo el cursor ahí? Sí, Sí. listo. Entonces, aquí donde dice menú, si ustedes revisan, por ejemplo, aquí dice capacitación electoral. Vamos a entrar ahí un momentico. Miren, elecciones 2023. Entonces aquí hay capacitación para ciudadanos y capacitación para comités inscriptores. Ahí hay algunas cartillitas que vale la pena que las lean. Si ustedes quieren ver otro proceso electoral, no sé, por ejemplo, el de consejos municipales de juventud, un ejemplo. Entonces acá hay como algunas capacitaciones para ese proceso, de las elecciones al Congreso del año pasado, entonces por aquí hay otra información. Chévere que exploren y revisen eso y lo que ustedes consideren. Miren, delitos electorales aquí arriba. Esta información yo se las compartí en la biblioteca digital, pero pues acá está. Entonces miren, acá están los delitos electorales. Perturbación del certamen. Acá hay como una guía, una cartillita que la pueden descargar. Constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante, fraude en la inscripción de cédulas. Bueno, ahí están todos. Ustedes pueden consultar esa información. Preguntas frecuentes. Aquí hay una información chévere. ¿Qué es un referendo? ¿Qué es una revocatoria de mandato? Inscripciones de candidatos, testigos electorales, censo electoral, certificado electoral. Todo esto es súper chévere que lo lean. ABC de las elecciones, miremos acá. Aquí hay qué es una elección, cuáles son las clases de elecciones, se puede modificar el calendario electoral. Como conocimientos generales de todo lo que yo les he dicho acá y lo que pasa en un proceso electoral, ahí está. Aquí arriba donde dice normativa, vean, aquí también encuentran la normatividad por proceso electoral. Si ustedes van aquí a elecciones territoriales, van a encontrar calendario electoral, inscripción de ciudadanos, financiación de reporte y gastos. Miren acá hay varias resoluciones. Vea, resolución 672, por la cual se reajustan y fijan los valores correspondientes a la reposición de gastos por voto válido, tal. Recordemos que las elecciones a juntas administradoras locales no tienen reposición de votos. Todas las otras, sí, consejos, alcaldías, diputados, gobernaciones, todo eso, Congreso, sí tienen reposición de votos, menos las de juntas administradoras locales. ¿Por qué? No tengo ni idea, porque la ley básicamente como que sí lo establece, pero nunca he visto que les hagan reposición a los candidatos o candidatas a edines. Comités promotores, aquí está. Comités promotores, por acá se fija el valor de las pólizas de seriedad, que yo por ahí les hablé de las pólizas de seriedad, por la cual se reglamenta el proceso para el registro de los comités. Por acá en financiación, permítanme acá, normativa, financiación, elecciones 2000. Aquí hay debe haber una
por medio de la cual se regula la financiación y el reporte de gastos por parte de los grupos significativos, por medio de la cual se fijan los límites y montos de gastos a las campañas electorales de las listas de candidatos. Aquí está, vea, estos son los de los topes. Cargos uninominales, esto es de corporaciones públicas y este es de cargos uninominales. No veo la de las consultas. Calendario electoral. Aquí está la del calendario electoral, que era lo que nos comentaba por ahí una de nuestras participantes. Inscripción de ciudadanos. Recuerden que la inscripción de cédulas va hasta el 29 de agosto de este año. Las de cédulas para votar. Las de las candidaturas van del 29 de junio al 29 de julio. ¿Vale? Bueno, ahí está toda la normatividad. Ustedes ahí pueden descargarla, pueden ver. Ahora, cuentas claras. Ustedes ponen aquí cuentas claras. Van a llegar a esta página que se llama cuentasclaras.gov.co. ¿Sí? Aquí ustedes van a encontrar, por aquí hay unos instructivos, cartilla de rendición de cuentas, instructivo del software aplicativo. Esto ustedes lo pueden descargar, pero yo se los voy a incluir en su biblioteca digital, ¿vale? Para que también lo puedan tener ahí en la mano. Instructivo de software aplicativo Cuentas Claras para organizaciones políticas. Entonces, hay dos secciones del software, y unas para candidatos y otras para organizaciones políticas. Entonces, ustedes van a aprender el de candidatos. Ver video instructivo de rendición de cuentas, contenido del video en formato de presentación, video instructivo, consulta ciudadana de información. Entonces aquí está. Aquí hay información para contadores, ¿cierto? Mire, está por año. Entonces aquí está. Reglamentación, la normatividad. Vea, aquí está toda la normatividad. Pero esta normatividad, si ustedes revisan acá, está actualizada para el proceso electoral del año pasado. Es probable que este año cambien esto y pongan alguna actualización referente a las elecciones de este año. Está como lenta la página, pero bueno, ahí estamos explorando nomás. El proyecto, entonces por acá hay una información general. Esta resolución es la que regula todo lo de Cuentas Claras, de la resolución 3097 del año 2013. Yo también se las voy a dejar ahí en la biblioteca digital para que ustedes la puedan conocer. Y aquí en inicio, por aquí, hay un portal que se llama Consulta Ciudadana, ¿cierto? Entonces si ustedes le dan aquí, consulta, mire, y esto es para, aquí hay un mapita que dice elecciones territoriales 2023. Ingresar al aplicativo candidatos, organizaciones políticas, grupos significativos y medios de comunicación, elecciones territoriales 2023. Voy a entrar a ver qué hay. Mire, esto creo que cuando uno inscribe la candidatura, cuando ya quedan formalmente inscritas como candidatas y sugerentes de campaña, a sus correos les envían las claves de esto de Cuentas Claras, ¿sí? Entonces, el correo electrónico es súper importante en una campaña política. Si ustedes no manejan bien sus correos electrónicos, van a tener problemas. ¿Yo qué les recomiendo? Si ustedes tienen sus correos electrónicos organizados, utilicen esas cuentas, pero si no, creen una cuenta de correo electrónico específica para la campaña y esa es la que van a anotar cuando se vayan a inscribir como candidatas en el formulario. No me acuerdo cuál es el número, E6 creo que es el formulario, entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Consulta ciudadana, este aplicativo es para consultar elecciones anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden decir, quiero ver las elecciones al Congreso de la República del 2022. Quiero ver las elecciones territoriales. Quiero ver, permítame acá, que no sé qué pasó, porque no me sale la opción. No, elecciones Congreso, porque las del 2022 son Congreso, entonces ahora sí me dice que si Senado o Cámara, entonces voy a ver Cámara, por ejemplo, circunscripción departamental y distrito capital, por ejemplo, que estas las de departamentos. Bogotá, quiero ver las de Partido Alianza Verde, por ejemplo. Nombre del candidato, quiero ver la de... venga, miremos aquí que por ahí está... Quiero ver la de Camila, ¿cómo es que se llamaba? Camila Quintana, venga a ver si la veo por acá. Parece que está más abajo, pero el aplicativo no me deja ver. Cristian Rivas, miremos este por ahora, buscar.
Entonces, aquí me salen unos formatos y yo puedo mirar los reportes que hizo ese candidato, ¿sí? Y estos reportes son los... Y ahí ustedes pueden descargar eso y mirarlos y le echan una leidita para ver cómo es que se reporta y todo eso, y ahí ustedes van aprendiendo más, ¿vale? Ahí, digamos que les dejo como ese aporte para que ustedes revisen. Esto es muy importante. Miren, por acá hay unas resoluciones. Se regula el reporte y financiación y el reporte de gastos por parte de los grupos significativos, para el próximo 29 de octubre, vean. Consulte el material de ayuda que busca fortalecer el proceso de rendición de cuentas. Vea, aquí hay más material de ayuda. Ah, bueno, es lo mismo que estaba aquí en instructivo. ¿Listo? ¿Fue claro el tema? ¿Qué les pareció? Vea, elecciones 2022, consulta datos abiertos de rendición de informes contables, descarga el formulario y anexos de mecanismos de participación, descarga de formularios de circunscripción transitorias especiales de paz, resumen de comités promotores, consulta ciudadana, aquí por año, mire, pueden mirar otros años, organizaciones políticas, entonces aquí ustedes pueden mirar todo lo del, por ejemplo, el año pasado, ¿sí? Ahí, vea, esto es para que también entren los partidos políticos. Medios de comunicación, los medios de comunicación también tienen que hacer unos reportes en los procesos electorales, entonces ahí está todo. Eso es lo que ustedes exploren, que investiguen y pues ahí van a aprender bastante. ¿Listo? Eso es todo por hoy. Vamos a darle la palabra a nuestra invitada especial, Danitza. ¿Estás por ahí? Hola. Hola, Danitza, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, bien, un poquito cansada, pero afortunadamente muy bien. Ah, bueno, entonces... ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, yo te escucho bien. A todas las participantes yo les quiero presentar a Danitza. Danitza Marentes es una persona que ha tenido la oportunidad de acompañar procesos electorales, especialmente el año pasado estuvo asesorando una campaña. Yo quisiera darte la palabra y que tú nos empieces a contar quién eres tú, qué haces y cómo fue ese proceso que hiciste el año pasado en las elecciones al Congreso y cómo fue esa experiencia para ti. Cuéntanos. Listo, bueno. Entonces, creo que yo tuve la oportunidad de presentarme en el primer espacio, pero si hay alguien que quizás no me conozca, me presento rápidamente. Mi nombre es Danitza Marentes, yo soy antropóloga, estoy haciendo una maestría en estudios interdisciplinares del desarrollo. Siempre me político, sin embargo, yo me dedico y yo soy profesional en gestión del conocimiento, trabajo en el sector privado y tengo una ONG que se llama Valientes Colombia, que nosotros buscamos erradicar el tráfico y la explotación sexual comercial de niñas, niñas y adolescentes. Entonces, si bien como mi proceso profesional no está muy orientado al sector público, sí he desempeñado y he realizado algunos procesos y sin embargo siempre me ha interesado y he trabajado en diferentes procesos políticos porque creo en la importancia de transformar la política y desde los otros sectores podemos generar cierta incidencia, pero es fundamental incidir en los procesos políticos y por eso me ha apasionado tanto. He estado en diversas campañas, en diferentes procesos, nunca como el del año pasado, y les quiero contar un poco cómo llegué ahí, ¿no? Porque, pues, yo fui gerente de campaña, pero yo soy antropóloga, ¿no? Entonces ahí hablamos, no, chévere que la gerente de campaña sea administradora, sea contadora, pero pues yo soy antropóloga y en antropología yo vi una estadística y ya, eso fue, y fue vista más como por el ladito. Entonces, ¿cómo fue mi proceso? Les cuento que yo conocí a Camila Quintana. Ella ya tenía la idea de lanzarse al Congreso. Camila también era una persona que no tenía experiencia, era su primera candidatura. Ella había apoyado también movimientos y campañas, pero no a un nivel tan administrativo y tan montado. Sin embargo, pues ella como académica y las dos teníamos un sentido y una idea de lo que puede ser la política colombiana, ¿no? Y hacer las cosas de forma diferente y romper paradigmas y llevar la academia, el conocimiento técnico, llevar como todo este proceso de aprendizajes a este mundo político y ella decidió embarcarse en este proceso. Entonces, inicialmente cuando yo la conocí, yo empecé a apoyar el tema programático, toda la parte como temática, yo tengo una experiencia especial en violencias basadas en género, temas de niñez, yo trabajo también en temas de consultoría de paz, así que por ese lado me fui orientando y yo tiendo a ser muy académica y esto me daba este conocimiento.
Y en ese momento el jefe de campaña era un amigo mío que fue quien nos presentó. Sin embargo, él decidió emprender un proyecto, una empresa, así que él ya no pudo tomar la responsabilidad. Entonces, oh sorpresa, terminé yo de jefa de campaña. ¿Cuál era la visión que teníamos de jefa de campaña? La jefatura de campaña era toda esta parte, esta visión estratégica, política, esa dirección del equipo, mientras que nosotros buscábamos la posibilidad de que hubiese otra persona que gerenciara la campaña. Entonces, en ese momento pasé de liderar la parte programática a liderar la parte de hacer jefa de campaña, ¿no? Y buscamos otra opción para que una persona pudiera ser gerente de campaña, buscamos una persona que conociera sobre las temáticas, porque pues ya como lo vimos, hay muchísima información y este es un tema crucial que no se puede tomar a la ligera. Este es un tema prioritario, fundamental e importante. ¿Qué pasó? Oh, sorpresa, el gerente de campaña no cumplió con las expectativas y con los procesos establecidos y afortunadamente pudimos tomar decisiones en el proceso. Con él ya se había hecho la inscripción de la campaña en el banco. Hay, como decía Ferman, hay diversos bancos en los que se pueden realizar. Hay unos que siempre son más recomendados porque normalmente se hacen. En ese momento nosotras nos recomendaron el banco Confiar porque muchas personas hacen la inscripción en esa cuenta. Entonces ya el banco y ya las oficinas tienen una idea de cómo trabajar. Porque hay quizás en algunos bancos en que uno llega a la oficina y no van a tener ni idea ni cómo orientarle a uno sobre la ruta y va a ser un proceso más engorroso que en otros, ¿no? Claramente la idea es eso queda a decisión personal de cada persona para escoger la mejor opción, porque pues, quizás alguien lleva toda la vida trabajando en un banco o siendo cliente de un banco, bueno, eso es muy diverso, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que pues había que hacer un cambio y afortunadamente estábamos en los primeros meses del año y yo ahora nuevamente pasé a ser gerente de campaña. Entonces, como les digo, pasé de liderar la parte programática a ser la jefe de campaña a gerenciar la campaña. Si bien era una campaña pequeña, por más pequeña. ¿Cuál sería la diferencia entre ser gerente de campaña y jefe de campaña? Importante que aclares eso para las participantes que están aquí presentes. Listo. ¿Cómo lo veíamos en ese entonces? Y es esa jefatura de campaña es la mano derecha para toma de decisiones estratégicas de estas alianzas, de esa organización en temas de movilizaciones, de procesos, mientras que la mano izquierda, por decirlo de algún modo, la administrativa, ¿no? La que está detrás, la que organiza que todos los procesos están alineados, como esa parte esa persona que puede llevar esa ruta clara de los procesos que se están dando, que identifica que la documentación esté bien, que la toma de decisiones esté bien, hacer una revisión constante. Y hay algo importante y crucial, es que cuando ustedes estén organizando su campaña, tienen que hacer una planeación estratégica. ¿Qué es esta planeación estratégica? Es decir, yo quiero hacer esto. ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Qué enfoques y qué le voy a dar más prioridad? Hay campañas que les dan prioridad, por ejemplo, la de Catherine Miranda ya le dio prioridad al tema de las vallas, le dio prioridad al tema de televisión, de pauta grande. Nosotras no. ¿A qué le dimos prioridad? Le dimos prioridad a un trabajo territorial. Le dimos prioridad a pautar en redes sociales, ¿no? Y la idea es que cuando estas tres personas, en un mundo ideal, estos tres perfiles, estos profesionales en diferentes áreas puedan sentarse a revisar, entonces este gerente de campaña está como un poquito más atrás, revisando que la planeación estratégica se esté cumpliendo, que los requisitos se estén dando, cómo dar como esa ayuda desde la parte de atrás, mientras que el jefe de campaña y la candidata o el candidato estén en la parte de adelante. Es así un poco como yo lo veo, sin embargo hay campañas que lo manejan de forma diferente. Hay algo importante y es que no nada es rígido, ¿no? No es yo esto que les estoy diciendo es lo que tiene que funcionar en cada campaña, no, eso funciona en diferentes contextos según la necesidad. Hay unas campañas mucho más grandes que tienen unos roles diferentes y eso también es la idea y la estrategia y va justamente a lo que va la planeación estratégica, ¿no? Cómo poder hacer este proceso. Pero entonces, como yo terminé, entonces siendo también jefa
y gerente de campaña, era claramente un proceso muy complicado, muy agotador, con muchísimas cosas por hacer. Porque claro, entonces, si yo estoy repartiendo volantes un día y si estoy acompañando y si estoy cuadrando la parte programática para una entrevista, yo cómo puedo revisar las facturas, yo cómo puedo revisar que esta cuenta de cobro haya quedado bien hecha. Algo importante, algo es que no es opcional trabajar con una persona contable, ¿no? Un contador, una contadora. ¿Por qué? Porque todo eso debe tener esa doble verificación y esa firma adicional. Todos los documentos que nosotros entregábamos tenía que tener mi firma como gerente de campaña, tenía que tener la firma de la candidata y tenía que tener la firma de la contadora. Entonces, ¿cómo hicimos con la contadora? Y es que la contadora era una persona de total confianza, o sea, era una profesional talentosísima, pero era una persona sumamente confiable. Y eso es algo crucial en el que ustedes se van a dar cuenta, y es hay que nivelar el equipo con personas que ustedes puedan confiar y hay personas con las que ustedes van a trabajar más por la parte de sus conocimientos. Pero entonces no me puedo ir yo orientando sola. No, voy a poner de gerente de campaña a Danitza porque es que ella es contadora y tiene una maestría en finanzas y una especialización en política pública. Entonces ella es. Porque si Danitza no rindió, no hubo una buena comunicación, no hubo un buen proceso, pues es difícil. Entonces, por ejemplo, yo, que no soy financiera, no soy contadora, pude hacer el trabajo que se necesitaba porque era una persona que estaba consciente de las responsabilidades que tenía este cargo y pude mantener una comunicación asertiva con las otras personas del equipo, ¿no? Y eso es algo súper importante y es una lección importantísima porque conozco a varias personas que fueron candidatas y porque su gerente de campaña no cumplió lo que tenía que cumplir, no fue una persona de confianza, en este momento siguen en problemas todavía. Y también eso es un llamado a quienes no son necesariamente van a lanzarse como candidatas o candidatos, sino que son gerentes de campaña. Al ser gerentes de campaña estamos asumiendo una responsabilidad, porque es que si yo permito y si no nos damos cuenta y no hacemos una revisión y si no hacemos un documento claro de quienes están donando y terminan dineros ilícitos en las campañas, la investigación no solo va para la persona que es candidata, la investigación también va para quien gerencia esa campaña, porque estoy poniendo mi firma. Entonces también ese es un proceso fundamental y por eso hay que hacer seguimiento detallado a cada proceso que se hace. Entonces, ¿cómo nos funcionó a nosotras? ¿Cómo hicimos nosotras? Yo manejaba, gerenciaba y era jefa de campaña. Yo directamente no manejé cuentas claras lo manejó la contadora, porque yo tenía muchas otras tareas, pero entonces, ¿cuál era mi responsabilidad? Y ahí es crucial es que todos los equipos y todas las personas del equipo sepan cuál es su responsabilidad y cómo podemos trabajar en conjunto. Entonces, mi tarea conjunto a la candidata y conjunto a la contadora era revisar que todo estuviera bien. De entrada, si nos hicimos un presupuesto, voy a serles sinceras, rara vez el presupuesto que uno plantea en el primer mes se cumple al final del mes, porque hay prioridades que cambian. En este momento yo puedo considerar que mi prioridad va a ser el tema territorial, pero me di cuenta a los 2 meses que es una estrategia que no me está funcionando. Tengo que cambiar la estrategia, pues tiene que cambiar el presupuesto, pero no son pequeños cambios, no es que yo haya presupuestado una campaña de 100 millones y resulto con una campaña de 300 millones. Hay cambios de cambios, ¿no? Y es ahí también hacer como esta visión estratégica de, bueno, si me voy a profundizar y voy a orientarme en pautar en redes sociales y quiero darle este costo, tengo que quitarle este costo a la movilización o tengo que quitarle este costo a las cosas que vamos a entregar, los folletos que vamos a entregar, los monederos que vamos a entregar, etc., 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 ¿no? Pero esa decisión, la idea es planearlo con información, con una planeación estratégica, yo soy muy insistente con eso, y no solo es la planeación, sino el seguimiento que ustedes le dan. Entonces, ¿qué hacíamos nosotras? Y es que cada semana hacíamos una revisión de cómo nos fue. Normalmente, ¿qué días usábamos para hacer eso? Lunes o martes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El jueves, viernes, sábado y domingo son los días normalmente más duros de la campaña. ¿Por qué? Porque esos días hay que estar haciendo movilización, porque esos días la gente está en la calle, entonces hay más oportunidades de ir a hablar, de hacer, que nos invitaron a un conversatorio, que nos invitaron a este otro, y siempre hay que dejar unos días a la semana para hacer como esa revisión de, ok, ¿qué pasó? Esta semana nos pasamos en el presupuesto de transportes.
No, pero pues es que tuvimos que ir a esta reunión, a esta otra. Ok, bueno, es válido. Entonces, ¿a qué le vamos a recortar la siguiente semana? ¿Cómo vamos a hacer esta revisión? ¿Cómo vamos a hacer esto otro? Entonces yo me encargaba de hacer esta revisión y también teníamos 2 personas externas de la campaña, del equipo como tal, que eran familia de la candidata, que nos apoyaban mucho eso también a tener esa visión general, ¿no? Porque hay cosas que quizás uno adentro, uno piensa, no, es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, pero estas personas externas nos apoyaban y nos daban como esas directrices y esas orientaciones de cómo se podía hacer, ¿no? Y eso también es fundamental, de seguirse rodeando de personas que conozcan sobre la temática y que te puedan impulsar y que te puedan dar ideas y que te puedan apoyar en este proceso, porque en temas emocionales, físicos, financieros, una campaña es sumamente desgastante, sumamente desgastante. Tú estás trabajando 7 días a la semana, 20 horas al día, y cuando estás durmiendo estás pensando en la campaña. Entonces hay que rodearse de estas personas. Entonces nos encargábamos de esto y yo me encargaba de recoger siempre toda la documentación. Hay 3 tipos de formas en las cuales uno puede legalizar los gastos. Las facturas electrónicas de venta, que eso es lo que más estábamos hablando ahorita en el espacio. ¿Cómo funciona esto? Y para quienes no han trabajado con facturas electrónicas de venta, no es este recibo que uno le entregan yo compré en Crepes and Waffles, esto es una empresa grande, entonces me entregó la factura. Esa no es una factura electrónica de venta. ¿Cuál es la factura electrónica de venta? Yo se la tengo que solicitar al establecimiento. Entonces, siempre hay que preguntarle a las empresas cómo me pueden dar la factura electrónica de venta. Entonces, hay muchas empresas, restaurantes que incluso en la caja tienen como una nota: si necesita una factura electrónica de venta, por favor escríbanos a este correo, mándenos la factura que se le entregó en el pago y se le hará la factura electrónica de venta. Otros, desde un principio a las organizaciones se les dice, por favor, me expide una factura electrónica de venta. Ah, perfecto, se la vamos a mandar al correo electrónico. Ah, ok, necesito tal cosa. Ah, ok, las cuentas de cobro, cuando ustedes necesitan contratar a alguna persona del equipo para que haga algún servicio, preste algún servicio, tiene que llenarse una cuenta de cobro. Ojalá, yo les recomiendo que la cuenta de cobro ya ustedes tengan un modelo y una estructura con toda la información necesaria y esa se la mandan a la persona, porque es que pues quienes somos prestadores de servicios o hemos trabajado en prestación de servicios sabemos que cobro y hay personas que llenan más información que otras, y la idea es que ustedes puedan tener la información necesaria. Pero entonces, cuando se entregue la cuenta de cobro, hay algo fundamental y algo clave por lo cual nos devolvieron varias veces los documentos, y es que nos acostumbramos de que podemos firmar digital todo. No, error. Todo lo que se entregue tiene que tener la firma original. Entonces, hay que firmar en el papel. Entonces, tienen que entregar la cuenta de cobro en físico, firmada, pero tienen que tener el RUT actualizado. Y el RUT actualizado normalmente lo piden en los últimos 30 días a la entrega del documento. Entonces, la persona tiene que actualizar el RUT, tiene que entregar la cédula que certifique estos procesos. ¿Y cuál es la otra estrategia que usamos? Son los recibos de caja. Justo no tengo uno por acá, pero los recibos de caja son estos recibos chiquiticos que se tienen. Estos normalmente son para transportes. Me monté en un bus. Yo no voy a poder pasar una cuenta de cobro por 3.000 pesos. A mí el taxista no me va a expedir una factura electrónica de venta. Entonces, ¿yo qué hacía? Y es que yo estaba todo el tiempo con mis recibos de caja. Mis recibos de caja guardados, y los tenía todo el tiempo en el bolsillo. Todos los días yo cargaba con recibos de caja. Los recibos de caja, ¿cuál es la información que se pide? Fecha, valor en número y letra, qué es lo que se está cobrando, y la firma de la persona, ¿no? Entonces, traten de ustedes siempre tener recibos de caja. Ustedes los pueden comprar en cualquier papelería. Hay, como decía la compañera anterior, ojalá no vayan a la tienda. Nos gustaría apoyar a las tiendas y a los mercados pequeños, pero como necesitamos factura electrónica de venta, vámonos a la Panamericana, compramos todas las cosas que necesitamos de papelería y ahí vamos usando. ¿Listo? Entonces, eso es crucial, tener y poder recoger toda como la información necesaria. Si tienen cualquier pregunta, comentario, inquietud, me pueden ir escribiendo por el chat. He visto que un par de personas se han ido, espero que por tiempo, sino porque esté siendo aburrida. Ustedes me dirán si también les parezco aburrida. Si tienen preguntas, comentarios, yo estoy pendiente del chat, ¿listo? Entonces,
¿Qué es importante ahora? Y es no solo recoger la información, sino es cómo yo la voy a guardar. ¿Por qué? Porque es que ustedes luego con los recibos y con las cuentas y con las facturas, ustedes van a hacerse el sancocho de la vida. ¿Por qué? Porque es que no es una factura, no es un recibo de caja, no es una cuenta de cobro. Son como 200 de cada una. Entonces, si yo no tengo desde un principio mucho cuidado con eso, se nos puede perder. Y después, ¿dónde está la factura que yo pasé para la papelería del mes de enero? Entonces es súper importante que toda esa información, todos esos papeles, ustedes los vayan guardando. Si son las facturas electrónicas de venta, vayan descargándolas, guárdenlas en el correo electrónico, en el computador, móntenlas en un drive. Si son recibos de caja, cuentas de cobro, ténganlas en unas carpetas organizadas. Yo lo que hacía era siempre andaba con mis carpetas y mi información, iba entregando, y ay, yo, ¿tienes recibos de caja que darme? Listo, entrégame, te pagué, listo, archivado, tin, tin, tin. Muchas cosas también a veces que pasa y en general pues nosotros cuando vamos a los supermercados y nos entregan la factura y la guardamos en el bolsillo y luego la necesitamos una semana después, se borró, porque la tinta a veces se pierde. Entonces, ¿qué es lo más recomendable en algunos casos? Tomarles fotos como plan B para que ustedes al menos puedan tener claro los valores, rastrear la información, mirar qué se puede hacer con esa opción, con este documento, cómo podemos trabajar y demás, ¿no? Nosotros teníamos este espacio de las declaraciones juramentadas, pero algo que hicimos y es que no recibíamos donaciones abiertas de todo el mundo, sino lo que se hizo en este momento fue recibir donaciones de conocidos, conocidas, de familia muy específica, de amigas, amigos, para también tener esta seguridad adicional. Les enviábamos este documento de declaración juramentada de que se certifica. Yo, Danitza, certifico que los ingresos que yo tengo, que devengo, vienen de fuentes legales por esta y esta razón y hago la donación de tal porcentaje al proceso. Es fundamental, es súper, súper importante que ustedes no dejen todo para lo último, sino que lo vayan trabajando. Y sí les va a pasar. O sea, sí va a pasar y van a haber momentos en el que ustedes van a decir, no, pero yo cómo me voy a preocupar de la factura si es que tengo que ir a entregar 10.000 volantes y tengo que estar corriendo de esta parte de la ciudad a esta otra parte de la ciudad y tengo que estar en un medio y tengo que sacar una nota de prensa y entonces tengo que estar de las tendencias de Twitter y me toca grabar el video del contenido y el se van a hacer un 8 con la cantidad de cosas que hay que hacer y uno dice, no, esto lo tengo que entregar luego. No se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es que ustedes saben que cuando uno administra dinero y tiene estas responsabilidades, es prioritario y fundamental trabajarlo y tenerlo al día. Como les decía, lo que trabajábamos era muy de la mano con la contadora, así que yo le entregaba los documentos de forma, pues trataba de ser lo más organizada posible, como de, estas fueron las facturas, este es tanto, entonces estas son las facturas, estos son los recibos, estas son las cuentas de cobro, y esto me da un total de 200.000 pesos, se lo entrego. Y la contadora era quien subía la información a cuentas claras. Personalmente y pues por parte del equipo, ninguna de las personas del equipo habíamos tenido experiencia previa en cuentas claras o administrando campañas. Sin embargo, ¿qué fue lo que nosotras nos pusimos a hacer? A estudiar, a revisar, a preguntar. Entonces la contadora se tomó el tiempo de revisar cosa por cosa, leer proceso por proceso y aún así hubo muchos documentos que nos devolvieron, aún así hubo muchas cosas adicionales que nos pidieron, que tuvimos que ir. ¿Dónde entregábamos los papeles? Esa es la otra pregunta, ¿no? Eso lo teníamos que entregárselo a el Partido Verde. Camila fue candidata al Partido Verde en una carpeta gigante, todos los documentos impresos con su firma original, todos los recibos organizados, firmado y se entregaba. Varias veces tocó volver nuevamente. No, miren, es que, porque son cosas que pueden pasar en el día a día, es que el recibo de caja del bus que tomó el 11 de enero decía en números 1.000 pesos y en letras decía 2.000 pesos. Tiene que cambiar, ese no sirve, yo no sé qué. Esta cuenta de cobro que ustedes están entregando no tiene la factura, no tiene la firma escrita, sino en digital. Tiene que hacer el cambio. No tiene el RUT actualizado.
hace. Eso va a pasar y es parte del proceso y es parte de la curva de aprendizaje que quizás como ustedes, hay varias que ya se han lanzado y ya han tenido toda esta experiencia, pero por ejemplo en mi caso a mí me tocaba aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a hacer. Creo que lo bonito y lo importante de este espacio es que podamos aprender de una vez acá para que luego nos podamos concentrar en el hacer. Y ojalá nadie le toque correr como me tocó a mí. Sí, van a haber cosas que ustedes a lo largo del proceso van a decir, me tocó estudiar, me tocó aprender, me tocó leer, me tocó revisar, pero la idea es que ustedes lo puedan hacer con calma y con todo el proceso que puedan hacer. Entonces, para resumir lo que les decía, una planeación estratégica, una evaluación y revisión constante, una organización clara y efectiva y rodearse de personas con las cuales ustedes puedan confiar plenamente y puedan trabajar bien en equipo, que esa es la otra cosa. No necesariamente porque haya una persona con la que ustedes confíen o sea buena en su trabajo quiere decir que van a trabajar bien, ¿no? Esta es la otra, como equilibrio con quienes puedo trabajar y con cuáles puedo desenvolverme en un trabajo tan con tanto estrés, con tanto por hacer y podamos desarrollar los mejores procesos. Entonces, pues eso les quería contar un poquito en términos generales. Una pregunta. Antes que nada, informarle a todas que ya está en el chat el formulario de asistencia para que por favor lo diligencien, ¿vale? Danitza, una pregunta. ¿Por qué no les aceptaban la firma digital en los formularios? No sabría decirte la razón en específico porque lo único que nos decían es que tiene que ser la firma física, puntual. Manuscrita. Sí, escrita en el documento. Entonces, era muy orientado a eso. No sabría decirte, debe haber quizás algún documento, o quizás es el verde por temas administrativos, que el verde lo solicita de esta forma. Absurdo porque pero el verde era el que te exigía eso, porque en SECOP, por ejemplo, se pueden cargar los documentos firmados digitalmente. No, nosotros nos pedían y nos devolvieron los papeles y nos lo pedían que tenía que estar. Fue el partido, más no fue el Consejo Nacional Electoral. Fue el partido. Ok. Bueno, Danitza, pues muchísimas gracias por tu experiencia, de verdad que muy valiosa y seguramente todas... bueno, dice Andrea, ¿el RUT se actualiza con códigos inherentes al ejercicio electoral? No, el RUT es un documento que es para los tributarios y básicamente el RUT que se utiliza es el RUT de las personas que desempeñan alguna labor dentro de la campaña y que de pronto uno les paga, y también de los proveedores. Entonces, si el proveedor se dedica, por ejemplo, a hacer publicidad, pues su RUT tiene que tener las actividades económicas asociadas a la publicidad. Pero no es que digamos, yo quisiera hacer una corrección y es que no hay que exigir que la fecha de expedición del documento sea de hace 30 días máximo, no. Lo que hay que pedir es que la información que está consignada en el RUT esté actualizada, es decir, si el correo electrónico que está ahí registrado es efectivamente el que está utilizando la persona, el número de contacto, la dirección del domicilio, las actividades económicas, más no la fecha de emisión del documento, ¿sí? La fecha puede ser de hace 3 años, pero si está actualizado, ese funciona, ¿vale? Entonces, para que lo tengan allí presente. No, sí hay que tener la fecha actualizada. Si la piden en la parte de abajo del documento. Inclusive la DIAN sacó un comunicado hace una semana o 2 semanas aclarando eso, ¿sí? Porque muchas empresas estaban solicitando que el RUT estuviera actualizado. Y como les estoy indicando, no es necesario que el RUT diga expedido o impreso el día de ayer, no. Lo que se necesita es que la información que está consignada en el registro único tributario sea la actualizada, ¿sí? Y eso digamos que inclusive la DIAN ya expidió un comunicado de prensa aclarando esta situación. Vale. Listo. Bueno, no sé si... bueno, Gabriel tiene la palabra. Gabriel, no le escuchamos. Si quieres salga y vuelve a ingrese a ver si de pronto así... Gabriel, si quieres salga y vuelve a ingrese, porque no se le escucha. A ver si de pronto no le escucho. Sí, gracias. Sí, ahora sí. Bueno, mire, gracias. Es que yo tengo una empresa de eventos y la idea mía es apoyar a una chica cortica para la candidatura para el edilato. La empresa que yo tengo, ¿la facturo es a nombre de la candidata o a nombre del partido? ¿O cómo sería esa facturación?
pues para los eventos que se van a hacer o la campaña electoral. Gracias. Ok, bueno, si usted va a prestar un servicio de organización de eventos, por ejemplo, y usted le va a cobrar a la candidata, pues naturalmente la facturación tiene que salir hacia la candidata, ¿sí? Y usted debe tener pues su registro único tributario, su cámara y comercio todo al día, y eso es como lo que debe tener en cuenta, expedir la facturación electrónica en el caso de que usted preste el servicio. Ahora, al partido no, a menos que sea el partido el que lo contrate, ¿sí? Pero si no hay ese contrato, pues el partido no puede facturar a nombre del partido porque el partido no le va a pagar. Usted factura a nombre de la persona que le paga, que en este caso sería la candidata. Listo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muy amable. No, con gusto. Bueno, entonces, pues Danitza, muchísimas gracias. No sé si quieras dejar algún comentario adicional. No, con toda, a quienes se van a lanzar o a quienes van a apoyar, de verdad, esto es un ejercicio súper agotador y yo soy muy intensa también con los temas del autocuidado, y también se lo digo a Ferman muchísimo, ustedes tienen que cuidarse muchísimo, descansar cuando tengan que descansar, sacar los espacios, comer, porque es en el día a día y en la locura del trabajo diario. No, es que tengo que entregar papel de los folletos, tengo que entregar una cosa, tengo que entregar la otra, tengo que hacer almuerzo a las 6 de la tarde y el cuerpo le pasa factura. Y ustedes no pueden quemarse en 2 semanas porque es que el trabajo de la campaña es constante y es duro hasta el día de la campaña, pero es que luego el día de la campaña no es como, bueno, chao, no, porque hay que recoger la información, hay que seguir entregando y legalizando los papeles, hay que revisar si a ustedes les gustaría continuar a mediano y largo plazo en estos procesos legislativos. En estos procesos de elección hay que revisar qué se hizo bien, qué no se hizo bien, manejar todas estas experiencias, estos conocimientos, mejorar, recoger información, hacer una cosa a la otra, ¿no? Y también sean muy innovadoras. Las campañas cada día van cambiando cada vez más. Antes siempre se imaginaban que las campañas tenían que ser de 300 millones de pesos. No, ya las campañas no necesariamente tienen que ser de ese valor. Hay unas campañas que se pueden hacer mucho más austeras, pero mucho más estratégicas. El tipo de material, a veces nos imaginamos, es que tengo que imprimir 2 millones de periódicos y 2 millones de boletos para que pueda hacer. No, la idea y la estrategia también, y algo que nosotros nos dimos cuenta en la experiencia, es que hay que ser muy estratégicos con las cosas impresas, porque cada día más los temas medioambientales, las redes y los procesos se pueden servir a este proceso. Entonces, imprimir porque sí, folletos y periódicos no lo hagan. A nosotros en particular nos fue con algo muy bien y eso lo hicimos en alianza con Angélica Lozano. Imprimimos unas manzanitas del Perú, que son como estas que uno puede hacer. Y ahí uno levantaba y estaban todas las propuestas, estaban las redes, estaba toda la información, estaban los QRs que botaban a la página web. Entonces, esa información era chévere, porque además ustedes tienen que situarse cuando pues, uno está desde ciudadanía y no está participando en ninguna campaña. Yo creo que al día fácil en algunas zonas le pueden a uno entregar 5, 10 volantes. Entonces hay que generar un material que se diferencie de los otros materiales que están entregando para que no voten el suyo, sino para que lo guarden y lean las propuestas. Es clave eso, cada vez la política se remonta más a lo que dice la candidatura, lo que quiere hacer, la experiencia que se tiene y no solamente como estas palabras bonitas y de adorno. Y ojalá ustedes puedan también trabajar en ese ejercicio de hacer esa política diferente, una política más rigurosa, una política que conecte con las necesidades reales de los contextos a los cuales ustedes están aplicando. Y de verdad, toda la buena energía y toda la paciencia y toda la tolerancia a la frustración que uno puede tener en estos momentos, porque es que la frustración, el estrés va a ser muchísimo, pero pues siempre recuerden muy bien lo que ustedes quieren y qué bonito que si desde ya ustedes tienen intenciones de lanzarse, puedan organizar desde ya, previamente, la mayor cantidad de información posible o la mayor cantidad de aspectos posibles para que luego cuando ya la estén ejecutando, ya no tengan que correr con tantas cosas. Y rodearse, es que esto es súper importante y lo repito 10.000 veces, rodearse de personas de confianza con lo que ustedes puedan trabajar. Es crucial.
Bueno, Danitza, muchísimas gracias por tu experiencia, por esos aportes que nos haces que de verdad son muy valiosos, sobre todo porque el ejercicio que ustedes hicieron fue un ejercicio que desde mi punto de vista fue exitoso, que fue, digamos, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y además de mucha creatividad por todo lo que ustedes hicieron. Entonces, muchísimas gracias por tu aporte, por tu compañía. Invitada también a que nos acompañes el próximo sábado en el evento de certificación. Y a todas, muchísimas gracias. Nos vemos. Mañana yo les comparto el formulario para que se registren ustedes y la persona que las vayan a acompañar al evento de certificación. Tengan en cuenta que estaré publicando también la lista de acuerdo a las participaciones y a las entregas que hubo de quienes se van a certificar el próximo fin de semana, ¿vale? Maritza, tienes la palabra. Ferman, ¿siempre se va a hacer el taller de esta semana? O sea, enviar el taller, no sé. Les voy enviando toda la información por el correo electrónico y por el WhatsApp. El formulario, que es como un ejercicio de evaluación, por decirlo así, para evidenciar, validar los conocimientos adquiridos, lo haremos esta semana como se les había indicado, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, chao.